momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Estamos nuevamente en nuestro programa semanal Diálogos Ciudadanos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica. Les saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo programa. En esta ocasión tenemos el tema de inmovilidad vial y su proyecto del subdesarrollo. Y nos estará acompañando en esta ocasión Kevin Segura, quien es arquitecto egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con especialización en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Tiene estudios en desarrollo urbano y territorial, andragogía y actualmente en proceso de formación doctoral en políticas públicas. Es especialista en urbanismo, gerencia y gestión social pública con experiencia en proyectos de espacio público. Te damos las gracias, Kevin, por aceptar la invitación y pues por el tema tan interesante que nos traes hoy. Pues muchas gracias a la audiencia que nos escucha y que pues seguramente podrá darle seguimiento a esta temática que es tan importante y que a pesar de que habla de movilidad y de desarrollo, no es ajeno al tema de seguridad o de violencia o prevención de la violencia, siendo el transporte público el lugar para los jóvenes de más inseguridad, ¿verdad? Dentro de la última encuesta que se hizo, y pues que seguramente nos deja mucha merma social, ¿verdad? De lo que necesitamos como población. Perfecto, Kevin. Vamos a iniciar con la temática de hoy, que pues como tú mencionabas, tiene mucho que ver con todo ese transporte público, el tráfico, que pues el diario vemos más acá en la ciudad. Entonces vamos a empezar con las preguntas y no sé si nos puedes compartir que desde tu experiencia en urbanismo y políticas públicas, ¿cómo definirías este fenómeno de la inmovilidad vial en Guatemala? Perdón. Hay que empezar diciendo que el título de la entrevista, que es Inmovilidad Vial en el Subdesarrollo, es pues un ejemplo de que en Guatemala el fenómeno de la movilidad es estructural y refleja una clara ausencia de una política pública integral en movilidad, de una ausencia de inversión por parte de las municipalidades y el Estado en general en temas de transporte público, y no solo se trata únicamente del tráfico, sino del colapso del modelo urbano centrado en el automóvil privado, que ha saturado la infraestructura existente y pues que ha reducido el mismo espacio público. Este fenómeno es resultado de una planificación reactiva, fragmentada y sin visión territorial, que ha privilegiado la expansión urbana y sobre la accesibilidad equitativa, ¿verdad? Y un claro ejemplo de eso es entender de que este problema no es un problema de la ciudad de Guatemala, es un problema nacional, es un problema que nos afecta económicamente, ¿verdad? No solo a nosotros como individuos, sino que también produce un duro golpe al PIB del país. Es un fenómeno que afecta a nuestra salud en general, pero principalmente la salud mental, y es un fenómeno que afecta al medio ambiente. Entonces, no es un fenómeno de percepción, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que afecta al medio ambiente, la salud en sus diferentes dimensiones, la economía y por ende, pues al ciudadano de todo el país. Perfecto. ¿Y cuáles consideras tú que podrían ser alguna de estas causas estructurales que pues contribuyen a esta crisis de la movilidad? Bueno, para empezar hay que entender de que para que la movilidad sea un proyecto de Estado, no de gobierno, eso es el primer elemento, ¿verdad? Es decir, que hay una corresponsabilidad de las personas, de las municipalidades, hay una responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos, pero sin embargo se destacan algunas que tienen que ver, por ejemplo, la ausencia de planificación
urbana metropolitana, es decir, no podemos pensar que el problema del tránsito de la ciudad de Guatemala, cuando el tráfico de la Interamericana de Misco afecta a la ciudad, cuando el tráfico de Fraijanes afecta a la ciudad. Y pues digamos, no solo es el tráfico, ¿verdad? También la falta de agua, la falta de buses, la falta de espacio público, de parques. Entonces, digamos, en términos generales, la falta de planificación metropolitana, la carencia de transporte público eficiente y multinodal, la expansión urbana, cómo ha crecido la mancha urbana descontrolada y sin tener un plan de crecimiento ordenado, ¿verdad? Y la falta de inversión en infraestructura peatonal y ciclista, que creo que es uno de los elementos más precarizados en todo el país. Perfecto. Creo que justo estabas mencionando alguno de estas esferas, digamos, de esos aspectos que pues traen como pues problemáticas de la salud, por ejemplo, que mencionabas, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, para seguir como con este punto, en términos sociales y económicos, ¿qué consecuencias consideras tú que genera esta inmovilidad vial? Ya mencionabas lo de salud, lo del comercio, como cuál otra puedes ver. Bueno, en términos generales, digamos, los efectos directos pueden ser las horas perdidas, equivalente al 3% del PIB, ¿verdad? Es una cifra brutal, millones de quetzales desperdiciados. El estrés que causa, ¿verdad? Yo creo que no es sorpresa de nadie que al menos una vez a la semana hay algún escándalo en vía pública donde algún motociclista le quiere pegar a algún vehicular, digamos, alguien que tiene un vehículo o alguien de un vehículo arrolla a una persona, o inclusive a inicios de esta semana vimos cómo arrollaban a una policía municipal de tránsito, ¿verdad? Entonces, definitivamente la capacidad que tenemos de salud mental es cada vez más precarizada en los espacios de tránsito. La contaminación, el sedentarismo, ¿verdad? La falta de capacidad de movernos y pues en la vida social, que creo que es un elemento indispensable. O sea, si tú te percatas cuántas horas a la semana necesitarías tú para aprender un idioma, muy probablemente te van a decir que necesitas al menos 1 hora diaria entre semana, es decir, 5 horas a la semana, cuando desperdiciamos entre 10 a 20 horas a la semana en el tránsito. Es decir, podríamos estar participando de cursos de idiomas, podríamos estar aprendiendo otras habilidades o competencias, podríamos estar dedicándole a nuestra familia. Entonces, la merma de esa capacidad que tenemos en este momento de poder generar este impacto, ¿verdad?, social es importantísimo. Ahorita que mencionabas esto de la falta de las bicirutas que le llaman, me llamó bastante la atención porque pues se conoce que ha habido como iniciativas o hay iniciativas referente a esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión respecto a estas? ¿Las ves como viable? O sea, ¿están muy alejadas de la realidad del país? Pues lo que pasa es de que no es una realidad alejada. Ya han habido experiencias, ¿verdad? Muy concretamente aquí en Guatemala, la experiencia del 2023 con el paro nacional, yo me movilicé en bicicleta hacia mis labores, ¿verdad? Así como otras personas lo hicieron. Para la pandemia, muchas personas prefirieron utilizar la bicicleta por el riesgo a el transporte público. Entonces creo que no es una iniciativa alejada o que esté mermada la capacidad del Estado. Más bien creo que es la ausencia de un proyecto más grande, ¿verdad?, la que nos está condicionando. Entonces, creo que todas las iniciativas son buenas, pero ninguna iniciativa es lo suficientemente grande sin el apoyo del Estado, entendiéndolo como población, gobierno y entidades municipales, autónomas y descentralizadas del Ejecutivo, que tienen que meterse a un proyecto más fuerte en temas de movilidad. Perfecto, y ahora siguiendo con este tema de los transportes, ¿consideras tú de que este tipo de falta de planificación que ya mencionabas
también repercute en el hecho de que se opte a veces más por transporte privado. Vemos que es una cantidad de vehículos los que se encuentran, ingresan a la capital, por ejemplo, a la ciudad, y que bueno, el transporte público también ha sido bastante criticado, ha habido reformas, hay diferentes transportes ahora, vemos buses eléctricos, por ejemplo, pero siempre como que hay prevalencia, ¿verdad?, de elegir lo privado. Y lamentablemente no podemos culpar al ciudadano por elegir el automóvil, ¿verdad? Porque normalmente lo que nos dicen es el ciudadano tiene que aprender a utilizar el transporte público. Y yo te pregunto, ¿cuál transporte público? Si la mayoría de ellos pasan en horarios poco accesibles para la población, los que hay en muchos casos son de mala calidad y los pocos que son de buena calidad, accesibles y eficientes, están distribuidos solo en líneas específicas donde el resto, digamos, del transporte no te motiva a poder participar del mismo. Yo creo que sí es una responsabilidad individual, pero hay una responsabilidad colectiva de no exigir, digamos, exigimos, por ejemplo, o generalmente exigimos mejoras en las carreteras, exigimos mejoras en las vías, que haya más carriles, que haya más reversibles, pero se nos olvida exigir transporte público. Entonces, el automóvil es un mecanismo individual en respuesta ante la ausencia de una planificación y una movilidad de transporte colectivo multinodal y que sea eficiente, eficaz y seguro. Perfecto. Ahora regresando un poquito pues, al título del programa de hoy, desde tu perspectiva, ¿cómo se relaciona este fenómeno con el concepto de subdesarrollo? Bueno, interesante, ¿verdad? Porque al inicio decíamos que inmovilidad porque no estamos movilizándonos, o sea, hay una barrera en que nosotros nos podemos adherir a un sistema de movilidad como peatones, como ciclistas o como individuos de cualquier naturaleza. Pero cuando hablamos de subdesarrollo, hablamos de esa desigualdad urbana, espacial y la falta de gobernanza en el espacio público. Existe una policía de tránsito que beneficia a quienes pueden pagar por la movilidad, es decir, o sea, que rige cada municipio, ¿verdad? Pero no hay un concepto de policías generales que dirijan y controlen el tránsito. Ya hablamos del PIB, por ejemplo, que es el 3% de pérdidas que tenemos al año por la cantidad de horas invertidas, y entonces pareciera ser que en vez de tener políticas generales de movilidad que fortalezcan las áreas productivas y el sector económico de este país, están limitando la participación de muchas personas a acciones u oportunidades económicas. Un claro ejemplo de eso que te quiero poner para cerrar, vamos a hablar de subdesarrollo cuando una joven o un joven entre los 13 a los 16 años no tiene acceso a una educación superior, educación superior universitaria o una educación diversificada, porque el instituto o el colegio que es de su preferencia o la universidad que es de su preferencia, para llegar a él tiene que tener de 2 a 3 horas. Y entonces ya ahí la política de movilidad se vuelve vital, porque entendés de que esa persona no va a poder acceder a una institución pública de educación cuando no hay capacidad del Estado en generar transporte público o las viabilidades necesarias para que conecte con ese servicio. Y un segundo ejemplo, ¿verdad? Es el caso de quienes tienen que asistir a un sanatorio, a una institución médica privada, porque el centro de salud está lejos, es inaccesible o simplemente no hay, y lo más cercano es un CAIMI o un hospital nacional que está lejos y distante. Y entonces la necesidad de acercar los servicios no debería de estar si los servicios estuvieran interconectados por un sistema de movilidad. Entonces, a mayor movilidad, mayor capacidad de la población en asistir a estos servicios, que son un derecho humano y que reflejan la capacidad del Estado en propiciar un desarrollo integral. Excelente. Igual creo que mencionabas un poquito acerca, bueno, tal vez entrelazándolo
con el dato que nos dabas del PIB, pues comprendiendo que no solamente pues está hablando, digamos, de la falta de planificación para mejorar la movilidad en la ciudad, sino que todo esto del impacto económico también viene, por ejemplo, pues las carreteras que vienen desde el interior, vienen los demás países y tienen que conectar acá en la ciudad y pues vemos que se llena de trailers y de camiones. ¿Cómo consideras tú o cuáles son como esos aspectos que consideras tú que afecta esta falta de planificación al sector económico, digamos, a la competitividad del país? Mira, es un tema relevante porque ya hablamos de la movilidad humana como un derecho y hablamos de la necesidad del transporte público, pero se nos olvida que la movilidad, la inmovilidad y el subdesarrollo se reflejan también en cómo el sistema de transporte puede movilizar cargas de alimentos, cargas de productos, de bienes o de servicios, ¿verdad? Que son generalmente dispuestos en estos dos grandes focos, ¿verdad? De inversión, que son los puertos, por ejemplo, las aduanas. Entonces, no tendríamos por qué pensar que desde Zacapa, para movilizar una carga de melones, tiene que llegar a uno de los puertos y que tiene que pasar por la ciudad, por ejemplo. Entonces, y que eso no solo complica el gasto de logística y reduce la eficiencia laboral de quien conduce, sino que implica un sobrecosto en el traslado para el inversionista, para el agricultor, para quien exporta o importa el producto. Entonces, hablar de un país competitivo, aprovechando que ya hay una ley de competitividad, es hablar de una serie de elementos que hacen que el país pueda ejercer, digamos, cierta soberanía sobre los procesos logísticos de la inversión privada sobre la inversión pública, es decir, sobre las carreteras, sobre los puertos, los aeropuertos y pues otras aduanas que puedan estar interconectadas y que necesiten eso, ¿verdad? Muy probablemente se reduciría tal vez el 30% del costo de las materias primas que hoy nos sirven en la ciudad si el sistema de transporte de las mismas fuera más eficiente en su traslado y no tuviéramos la necesidad de complejizar el sistema de articulación y transporte. Justo con esto que mencionabas de que pues existe como actualmente la necesidad de que toda esta mercancía y pues como tal la parte productiva pase por la capital, me recuerda a unas iniciativas que se han presentado con ese sentido, digamos, de conectar departamentos sin necesidad de pasar por la ciudad. Creo que en ese era el chiste, digamos, o lo que buscan hacer con la reactivación de las vías férreas. No sé qué opinión tienes tú acerca de esto. Mira, me encanta tu pregunta por un sencillo indicador. La movilidad no es un asunto urbano. La movilidad es una variable macroeconómica estratégica. ¿Qué quiere decir esto? De que a mayor capacidad de inversión del Estado en que la movilidad sea eficiente en todos sus sentidos, mayor capacidad de inversión de tiempo y recursos de otros sectores, ¿verdad? En la inversión privada. Entonces, sería mucho más eficiente tener un sistema de salsa de tomate embotellada, ¿verdad? Que es un producto de segundo nivel de procesamiento, digamos, pero no lo podemos tener porque igual no tenemos cómo movilizarlo, ¿no? Entonces, la reactivación de las líneas férreas que desaparecen después de los años 70, lamentablemente somos un ejemplo de lo que no hay que hacer como institucionalidad pública. Tuve la dicha de compartir un curso a nivel internacional con otros actores en temas de proyectos ferroviarios y decían, Guatemala es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Desmantelaron la infraestructura física y desmantelaron la infraestructura organizativa. Es decir, nos quedamos sin líneas férreas y sin aparatos como locomotoras y nos quedamos sin institucionalidad pública que dirigiera
y produjera proyectos ferroviarios. Y como resultado de eso, pues hoy vemos que tenemos estaciones de trenes en todo el país abandonadas, ¿verdad? Y pues creo que un proyecto de Estado a largo plazo, porque es carísimo, ¿verdad? Es muy, muy caro, es reactivarlas para ser más eficiente. Ojo, y yo creo que es importante mencionarlo. Es caro, sí es caro, pero es más caro no hacerlo, porque los costos los va a asumir el Estado, el gobierno de Guatemala, pero los beneficios son colectivos. Entonces, este tipo de proyectos, a pesar de que la gente no les apuesta, hay ejemplos claros, como en México, que hasta hacen un tren Maya para poder interconectar toda la parte suroccidente del país, ¿verdad? Que ha sido una de las áreas más olvidadas y más depredadas por actores criminales, ¿verdad? Grupos organizados criminales por la falta de Estado. Y entonces este sistema de trenes viene a revitalizar el sistema de transporte y a darle una vida productiva y económica mucho más eficiente al territorio. Wow, qué increíble, la verdad es que qué interesante, o sea, sí me quedé como wow. Justo con eso que mencionabas de la parte organizativa de la institucionalidad, ¿verdad? Que pues tiene que estar presente siempre para poder dirigir justo pues las políticas que desde el gobierno se dicten, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar en la siguiente pregunta, que es sobre el rol que juegan las decisiones políticas y la falta de coordinación entre estas instituciones públicas en que hacen para que se agrave esta cuestión de la inmovilidad vial. ¿Qué piensas al respecto? Mira, qué difícil es entenderlo porque los problemas no conocen fronteras. Entonces, el problema del tránsito, por ejemplo, o de la seguridad misma, ¿verdad? No es exclusivo de un municipio y no donde termina el municipio se acaba el problema, al contrario, sigue y continúa. Entonces, cuando a veces las decisiones políticas, como la falta de un ente que organice el área metropolitana, que de hecho es un ente que que es constitucional, si no estoy mal, está en el 231 de la Constitución de la República, que dice que debe de crearse una entidad metropolitana que organice el territorio y que dé parámetros de plan maestro, pues entonces que vemos que esa es una decisión política, una decisión que desde el Congreso de la República debería ser dirigida bien intencionada. Entonces, no solo es la falta de coordinación a nivel municipal, sino también es la falta de coordinación a nivel de los gobiernos locales, ¿verdad? Porque al final del día la falta de capacidad de ellos de invertir en transporte, invertir en mejorar la viabilidad, pues es notoria, ¿verdad? Y para terminar, un ejemplo de donde el Ejecutivo puede invertir sin necesidad de intrometerse en la autonomía es que si los alcaldes del departamento de Guatemala, del departamento, se pusieran de acuerdo en conjunto con sociedad civil, agarrarían los millones que están dispuestos en los consejos de desarrollo para hacer un gran proyecto de transporte público. Esa es podría ser una iniciativa, pero esa es una decisión política, ¿verdad? Y cada municipio actúa aisladamente. Los proyectos nacionales se quedan en diagnósticos. La movilidad necesita una gobernanza institucional con liderazgo técnico y voluntad política. Perfecto. Pues ahorita me recordaste una noticia que vi esta semana que estaban mencionando que por la zona 16, creo que es ahí por el Aníbar, que hay una calle que se están en disputa, que está entre la colonia y pues el complejo de la constructora de Cayalá. ¿Esto qué tiene que ver, digamos, o cómo podemos como hacer ahí el match? Bueno, fácilmente, ¿verdad? La municipalidad, dentro de sus funciones y competencias que están en el acuerdo que le había el Código Municipal, dicen que la municipalidad está dispuesta a organizar y a normar el uso del territorio. Es decir, son las municipalidades las que tienen que decidir si la viabilidad o la vialidad, perdón, de esa calle puede desfogar al menos 30,000 vehículos privados, públicos, motorizados, entonces tiene que hacerse una viabilidad ahí. Entonces, yo creo que es una decisión política porque es una decisión
que a pesar de que afecta al sector privado, porque siempre va a afectar al sector privado, es una decisión que tiene que ser conjunta o que debe ser a través de las directrices que genera los, los planes de ordenamiento territorial que son tan importantes en el país. El plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Guatemala está basado en algo que se llama transecto, que es entre más grande la vialidad, entre más grande la calle, más importante es, y entonces ahí se rige el desarrollo. Entonces, este pequeño pedazo de calle que está entre zona 15 y 16 es parte de esa vialidad que la municipalidad debe políticamente aceptar que es una necesidad que se libere para descongestionar parte de estos embudos de vehículos que hoy están sufriendo las inclemencias de la mala planificación urbano-territorial. Perfecto. Bueno, también para conocer un poquito, creo que nos mencionábamos esto de la intención de activar las vías férreas, que creo, bueno, fue lo que más he escuchado yo, bueno, al menos de mi parte. Pero creo que es muy escasa la información que se tiene acerca de como propuestas o políticas o pues acciones como tal que el gobierno toma respecto a este tema para contrarrestar efectos del tráfico. Vemos, por ejemplo, que más que todas las noticias cuando va a haber un concierto o alguna actividad muy importante en la ciudad, pues que van a desplegar MP y que van, MP, PMT y que van a desplegar los policías y que van a poner puestos de registro y demás, pero no vemos como, bueno, no es tan notorio que se vea como otras medidas respecto a este problema del tráfico. ¿Alguna que consideres tú que están tomando actualmente el gobierno o que conozcas? Bueno, mira, yo creo que hay acciones que han hecho en el país que me parecen importantes recalcar y que deberían de ser ejemplo para generar otras alternativas, ¿verdad? Un ejemplo claro fue este parqueo que se hace a las afueras del centro histórico del antiguo Guatemala, el centro, nuestra ciudad patrimonial, ¿verdad? Que lo que hace es descentralizar, ¿verdad? El parqueo por un lado y el espacio público por otro. Entonces, es una buena práctica para Semana Santa. Yo tuve la oportunidad de asistir. Me pareció una acción concreta del gobierno municipal que beneficiaba y que hacía que no se limitara la capacidad de las calles a un parqueo. Mejoró la calidad para quienes disfrutaban de la vida cuaresmal, ¿verdad? De la Semana Santa. Entonces creo que es una buena práctica. Otra práctica que he visto que ha sido muy accesible y que lamentablemente a veces no la hacen, es muy dependiendo, supongo yo, del humor de las autoridades, es poner a disposición parqueos comunales, ¿verdad? Para los cortejos profesionales o para las festividades grandes. Por ejemplo, recuerdo claramente que a veces han puesto a disposición el parqueo que se usa en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Con una capacidad como de 400 vehículos, si no estoy mal, para que después un trolebús, ¿verdad? Pase por la población y ya los pueda trasladar a los diferentes centros o espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una capacidad del Estado en poder solucionar problemas cuando hay eventos de este tipo. Sin embargo, son esos momentos muy específicos donde se trata de solucionar la problemática y debería de generarse un gran proyecto para solucionarlo, porque sí, a mí me dice la alcaldía de Guatemala que vamos a tener Transmetro gratuito en Semana Santa, ¿verdad? Y que va a cubrir desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Muy probablemente yo tome la opción de no ir en vehículo al centro histórico. ¿Por qué? Porque ese transporte público a mí me está dotando de ciertas facilidades que permiten que no solo no gaste, porque sería gratuito o eficientemente económico. Número dos, me permite que yo sea más responsable, que sea eficiente con el uso del transporte, ¿verdad? No tendría que gastar en parqueo, no tendría que desperdiciar tiempo en la búsqueda de eso. Entonces,
generas una eficiencia económica, social, física para la población. Entonces, creo que estas políticas o estas prácticas municipales, gubernamentales, metropolitanas, tienen que ser coordinadas y tienen que ser pensadas a mediano y largo plazo. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir al corte comercial y al regresar vamos a hablar un poquito más de cómo también este tema se entrelaza con la participación ciudadana, el hecho de que la población se involucre más, se informe más y una visión de desarrollo sostenible para el país. Muchas gracias, Mariana. Nos vemos en unos minutos. Perfecto. Regresamos con el programa el día de hoy desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Tenemos el agrado de contar hoy con Kevin Segura, quien nos está platicando un poquito acerca de la inmovilidad vial y su proyecto del subdesarrollo. Vamos a hablar un poquito más en esta parte de cómo pues, se involucra este tema de movilidad también con la ciudadanía, la importancia de crear estos planes, de que la población se informe, por ejemplo, y pues de otras aristas referente a esta necesidad de planificación para evitar pues, este tipo de problemas como lo es el tráfico, por ejemplo. Bueno, Kevin, ya que pues tienes experiencia en proyectos de espacio público y articulación comunitaria, ¿qué papel juega el diseño de espacios públicos en la mejora de la movilidad urbana? Muchas gracias. Bueno, primero hay que entender de que el espacio público es un espacio para que entre la movilidad, la ciudadanía y la democracia pueda ser un ejercicio completo de la población, ¿verdad? Las calles, las aceras, las plazas bien diseñadas permiten que se desplacen de forma segura, equitativa y digna a la población. Cuando el espacio público se humaniza, la movilidad se vuelve sostenible. No hay ciudad caminable sin espacio público de calidad. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de CIPREVICA, que trabaja prevención de violencia, un tema importante, un espacio público bien diseñado es un espacio público donde yo, como diseñador, como planificador, como autoridad, lo diseño para que no haya violencia contra las mujeres, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Un espacio donde hay iluminación suficiente, donde posiblemente tenga comercio para tener ojos en la calle y donde posiblemente haya capacidad de las personas de hacer uso de las bancas, del área verde, ¿verdad? Para disfrutar el espacio público. Entonces, un espacio público bien diseñado es un espacio que le abre la oportunidad a toda la población a ser partícipe y a poder ejercer su derecho como ciudadano en este aspecto. Perfecto, la verdad es que me hiciste recordar ahorita un ejemplo que dieron justo en un curso de esto de prevención de violencia, en donde daban el ejemplo que ahí estaba la parada de bus, ¿verdad? Así, de transporte público, y casi no era como muy utilizada, pues la gente no mucho lo utilizaba porque era muy oscura. Entonces fue como que, bueno, le pusieron un poste de luz para que estuviera más iluminado, para que se identificara bien la parada, pusieron como bien los rótulos y todo, o sea, mejoraron para que realmente se viera como parada de bus y a la gente la comenzó a utilizar. Es como que sí, o sea, realmente la gente si no ve seguridad también, pues también viene todo esto de la falta del hecho de espacios seguros para poder utilizar hasta el transporte público, pues uno tiene que movilizarse a la siguiente parada que todavía está un poquito más iluminada y es menos riesgoso, ¿verdad? Entonces creo que sí, cabal, justo podemos hacer ahí como el enlace respecto a la necesidad de una movilización digna para también prevenir la violencia, ¿verdad? Bueno, desde tu especialización en gestión de riesgos y cambio climático, que venimos hablando un poquito también de cómo esta crisis también afecta el medio ambiente, ¿cómo crees que se vincula la movilidad sostenible con la adaptación urbana al cambio climático? Bueno, mira, lo que pasa es que es interesante. Un problema que logremos resolver es solucionar 3 o 4 problemas al mismo tiempo. El aumento desmedido de vehículos en la ciudad ha provocado una de las peores crisis de calidad de aire en la historia del país, ¿verdad?
Cada vez que ves el indicador de aire en la ciudad de Guatemala, ves de que esa calidad de aire, ese monóxido de carbono, esa contaminación, esa polución que saca el vehículo, los vehículos, no solo está produciendo limitación en cuanto a la capacidad de salud de la población, sino que también está produciendo contaminación para el medio ambiente. Entonces, digamos, el transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y apostar por una movilidad sostenible, por un transporte público limpio, por ciclovías, por peatonalización, es una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Una ciudad que se mueve mejor, contamina menos y es más resiliente frente al cambio climático, es una ciudad que permite que los habitantes puedan tener mejor calidad de vida. Sumado a eso, creo que no es sorpresa de nadie que nosotros, pues les comento, nosotros nunca hemos experimentado que es que el azote de un huracán o un tifón pegue directamente en la ciudad de Guatemala por la serie de cordilleras que tenemos alrededor, pero nosotros no lo podríamos soportar precisamente porque cada vez que hay una simple llovizna en la ciudad, se inunda, el tráfico se vuelve imposible y además de eso no hay opciones para poder generar esta gobernabilidad ambiental, ¿no? Entonces, hace algunos días, solo con esto quiero cerrar el tema de cambio climático, la población de la colonia donde yo vivo en este momento estaba muy molesta porque un árbol se había caído y había tapado una vía. Y entonces, uno de los problemas que dijeron es de que se había llevado un poste y que por favor ellos prefirieron que se agilizara el tema de la electricidad y el poste y no el tema de recuperar el área verde que se había destruido. Y es comprensible totalmente. Pero en ese camino no vieron que lo que estaban haciendo era matando o depredando los otros árboles que estaban también a punto de caer. Y entonces, ¿por qué es más importante un poste de luz que una serie de árboles? No debería ser así, porque para nosotros desde la arquitectura urbana hay un término que se llama infraestructura verde, es decir, los parques, los árboles, las cordilleras, los ríos, el aire mismo es una infraestructura verde. Y un árbol representa una limpieza del monóxido de carbono, un árbol representa sombra para evitar el calor en las banquetas, una plaza con áreas verdes representa área filtrante para evitar que se inunde la ciudad. Y entonces este sistema, que puede ser lo más arcaico que podamos tener como un árbol, como área permeable, es importante para evitar que los efectos del cambio climático azoten y vulneren la capacidad de la vida misma, ¿no? Entonces, yo sí peleo mucho para que la gente comprenda que concreto no es igual a desarrollo, ¿verdad? Podemos coexistir el concreto y el área verde, pero no es uno sin otro, ¿verdad? Tienen que ser ambos y tiene que ser una planificación estratégica donde la parte ambiental sea esa infraestructura de valor que sustente la capacidad del ciudadano de un buen vivir. Creo que me extendí un poco. No, la verdad es que es súper interesante conocer como también desde, digamos, estas áreas, digamos, de la arquitectura también ya tienen como esta visión verde, ¿verdad? Entonces, bastante interesante. Ahora hablando tal vez un poquito, igual retomando la parte, pues, necesaria gubernamental, que pues es la toma de decisiones que al final y al cabo es la que rige, pues, el sistema actual del país. ¿Qué política o reforma consideras que sería como urgente o de primera mano que se tuviera que tomar para enfrentar esta crisis de movilidad a un corto o mediano plazo? Mira, no es una, son muchas políticas que hay que empezar a crear, ¿verdad?
hay que empezar por la creación de la Autoridad Metropolitana de Movilidad o la Autoridad Metropolitana de Gobernanza, ¿verdad? Del artículo 231 constitucional, la aprobación de una ley de movilidad sostenible donde podamos comprar, adquirir pues transporte eléctrico o bicicletas sin IVA o no sé, o sea, creo que hay opciones. Los incentivos fiscales, ¿verdad? Para los vehículos eléctricos y el transporte público limpio es indispensable. Las reformas de planificación urbana que integren transporte, vivienda y empleo son indispensables. Y en esta última quisiera hacer un pequeño guiño, ¿verdad? Entiendo que hay que empezar a generar edificios que estén más cerca de las áreas laborales, ¿verdad? Eso es lo que ha venido haciendo la Municipalidad de Guatemala durante 15 años, en los últimos 15 años. Pero creo que eso ya se convirtió en una mala práctica y no en una solución, porque si bien es cierto, es importante densificar el territorio, también es importante descentralizar la oferta de empleabilidad, ¿verdad? A mayor descentralización de la oferta de empleabilidad, menor necesidad de densificación del territorio. Y entonces es urgente que haya un plan nacional, municipal, territorial, metropolitano, donde no solo es la redensificación de las zonas urbanas, sino también es la creación de espacios multifuncionales donde el comercio, el trabajo, la vivienda y los servicios, como los servicios culturales, también se puedan descentralizar en conjunto con estos edificios. Perfecto. Ahora, bueno, Es un montón. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y eso me lleva justo a pensar, digamos, en el rol ahora que tenemos nosotros como sociedad civil, la ciudadanía como tal. Sé que tal vez están escuchando en la entrevista que se menciona mucho el tema de urbanismo, pero no solamente quisiéramos que tal vez lo tomen como el hecho de que este problema solo afecta pues al área urbana de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, sino que realmente, como venimos hablando, es un problema que pues viene a repercutir también en el desarrollo de los demás departamentos, ¿verdad? Vemos gente de otros departamentos que no sean Guatemala, que vienen acá a la ciudad, justo lo que mencionabas, no tienen acceso a servicios en sus comunidades o en los departamentos y les toca viajar a la ciudad de Guatemala y no soportan el tráfico, no están acostumbrados a este tipo de tráfico, no se encuentran, les cuesta mucho ubicarse. Entonces, es el hecho también de que afecta a todo el país, ¿verdad? También hablábamos de esto del comercio, que también afecta a la competitividad del país como tal, como ente que es necesario, pues, el comercio tanto nacional como el internacional. A raíz de esto, ¿qué papel consideras tú que juega esta educación ciudadana en la cultura vial? Bueno, mira, como muchos de los problemas que tenemos en general como población, la educación es uno de los principios que ayudan a mermar, digamos, los problemas de los entornos inmediatos de la población. Entonces, cuando hay ciudadanos que conocen sus derechos, cuando hay personas que ejercen esos derechos y que buscan que haya una respuesta por parte de quienes ejercen la autoridad, ¿verdad? De turno, tenemos un ejemplo de personas que están exigiendo esos derechos, de personas que están ejerciendo en pleno la solicitud de mejor transporte público, de mejores condiciones para el peatón, de mayor viabilidad y vialidad. Y entonces la movilidad sostenible no se impone, se educa. La ciudadanía debe comprender que conducir no es un derecho, es una responsabilidad social, por ejemplo, que la educación vial debe comenzar desde la escuela, integrando valores de convivencia, respeto y sostenibilidad. Entonces, al final del día, quien ejerce un derecho
también tiene que ejercer responsabilidad. Y en el caso puntual de quienes conducen, por ejemplo, pareciera ser que somos esa caricatura de Disney, ¿verdad? De que uno se mete a su vehículo y es uno dentro del vehículo. Y no somos conscientes que los problemas que podemos causar en nuestro entorno por un mal manejo del vehículo o de una motocicleta, ¿verdad? Entonces, creo que va en dos vías: quienes exigen derechos y mejoras para el sistema de movilidad en general, y quienes, a falta de opciones de movilidad, tienen un vehículo y lo que tienen que hacer es ejercer sus obligaciones con respeto y convivencia hacia los demás. Entonces, es la cultura vial y la cultura de la participación ciudadana para la movilidad es en estas dos vías. Perfecto, ok. Bueno, ahora me llama mucho la atención y justo lo asimilé. Bueno, nosotros acá en Gisiprevica pues nos encontramos en zona 10 y hace poco cambiaron por acá todos los semáforos y pusieron semáforos inteligentes, no sé cuál será la diferencia, pero, o sea, ¿cómo consideras tú que podrían integrarse como estas nuevas tecnologías, aplicaciones de movilidad, transporte inteligente para mejorar esta gestión del tránsito? Mira, súper, qué buena pregunta, Mariana. Mira, la verdad es que creo que como todo, entre más desarrollo humano hay, más necesidades hay de aplicación de tecnologías, ¿va? Una tecnología sencilla es una persona que ve verde o rojo, y ahora tenemos semáforos inteligentes que facilitan ese trabajo. Y pues estos semáforos lo que hacen es calcular la cantidad de vehículos para hacer más fluido el sistema de permisos, ¿verdad? Y que estos no se retengan 10, 15, 20 minutos en un semáforo. Creo que es importante. No sé qué tanto vaya a funcionar porque lamentablemente los semáforos es una opción, pero no es el problema. O sea, los semáforos no son el causante del tránsito en la ciudad ni en las áreas descentralizadas del territorio, ¿verdad? Entonces, la tecnología es un aliado estratégico. Los sistemas de transporte inteligente como los semáforos sincronizados, las apps de movilidad, la Big Data de rutas y horarios son necesarios, ¿verdad? Pero yo lo que te diría es que más que tecnología necesitamos jóvenes, gente joven, con talento digital, para que esa inversión pública que se está haciendo hoy quede en manos de los futuros o recién graduados ingenieros, arquitectos, planificadores, politólogos, para que las decisiones que dan resultado de estas herramientas digitales estén acompañados por un criterio técnico joven que permita dar resultados a mediano y largo plazo. Excelente. Yo no sabía eso de los semáforos, me quitaste la duda existencial que tenía. Sí, la verdad es que son muchas cosas. O sea, en otros países se monitorea el tráfico con GPS o con drones, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, pues, los semáforos es un paso. No es una solución, pero es un paso. Sí, no, y la verdad es que siento que este tema de movilidad y todo lo que es, pues, lo que hemos venido hablando de gestión y de espacios públicos, también siento que para profesionales, como tú decías, con esa visión a futuro, ¿verdad? Yo recuerdo que hablaban bastante de la persona esta que hizo la calzada de Roosevelt, si no estoy mal, que la tachaban como de loco en su momento porque había muchos carriles y como ¿por qué tantos carriles? Que no pensaba que la ciudad fuera a crecer tanto, fueran a haber tantos carros en el futuro y ahora hasta faltan carriles en la Roosevelt. Entonces... Sí, es bastante interesante ver cómo también, digamos, este tipo de profesiones es necesaria como esa articulación, el trabajo multisectorial, ¿verdad? Esto me lleva justo a preguntarte que creo que, bueno, le hemos venido platicando un poquito de cuál es el rol del Estado, el rol del gobierno, del ciudadano. Hablamos un poquito como de cómo el sector privado también se involucra en ese tipo de temáticas. Yo recuerdo que la gremial de logística de Cámara de Industria hace también como recuento de
digamos, de las empresas que forman parte de la gremial, de cómo están las carreteras, digamos, donde pasan los camiones de cada empresa, ¿verdad? Hacen como registro, que lo presentan al gobierno, o sea, hay como, digamos, cierto monitoreo de parte del sector privado también. Pero ¿cómo consideras tú que pues estos actores tendrían que involucrarse? ¿Lo ves más como, o sea, es necesario más mesas técnicas multisectoriales, que esas planificaciones, esas políticas sean socializadas con los diferentes sectores, o cómo podría ser ese trabajo ahí multisectorial? Fabuloso, mira, yo creo que las mesas técnicas, en general los diálogos entre sociedad civil y gobierno son necesarios. Eh, Creo que nos sorprende cuando hay una administración que esté dispuesto a escuchar, ¿verdad? Yo diría que las mesas son quizás una necesidad, pero la solución viene de los acuerdos, de los consensos y disensos, ¿verdad? Porque el tema es, y un claro ejemplo de esto, el tema del seguro obligatorio, ¿verdad? Se paralizó todo un país, eh, y cuando estamos hablando de proyectos de Estado, alguien tiene que perder, ¿verdad? Pero cuando digo que alguien pierda, no implica que es una derrota, implica que es una pérdida significativa para un bien mayor. Entonces, yo te diría que las mesas son necesarias y es necesario replantearse cuáles son los pasos con tiempos que hay que seguir para solucionar esos problemas sociales, ¿verdad? Eh, yo quisiera, por ejemplo, que tal vez en otro podcast, otro espacio, podamos hablar de la importancia del transporte público y la prevención de violencia hacia los diferentes sectores, mujeres, comunidad LGTBI, niños, ¿verdad? Como los transportes, la ciudad no se diseña para los sectores vulnerables y es importante, así como quisiera que los empresarios y todo el sector privado esté hablando de cómo ellos invertir y que esa inversión sea un gana-gana para el país, ¿verdad? Entonces, la falta de seguridad, no solo seguridad física, sino la certeza jurídica, muchas veces es una limitación para los inversionistas en plantar nuevos productos y nuevos proyectos en este país. Y yo creo que es una deuda que tenemos con el sector privado de poder generar los mecanismos para que la inversión privada sea efectiva, ¿verdad? Eso no quiere decir limitar y quitar impuestos, al contrario, eso quiere decir que todo lo que se haga esté regulado, normal y que haya seguridad, que no va a haber nadie que le vaya a pedir una coima o recursos, ¿verdad? A cambio de un permiso para transitar con su bus, por ejemplo. Entonces, la seguridad no solo es a nivel de seguridad eh, de bienestar, sino también la seguridad de que las instituciones tengan normales sus procesos, las reglas claras del juego, ¿verdad? Y que la inversión sea la inversión justa y no haya sobrecostos, ¿verdad? Causados por esos modelos de corrupción que suelen pasar, ¿verdad? Y que no estamos ajenos, o sea, esto es a nivel general en el país. Hay líneas, por ejemplo, en Momostenango que no quieren tener más de 5 microbuses porque eso implicaría aumentarle más al costo del permiso, ¿no? Y así como hay líneas en Quetzaltenango que no quieren venir a la ciudad porque implica un sobrecosto con los permisos. Entonces, yo creo que hay que tener reglas claras, hay que ser coherentes, ¿verdad? Y yo creo que hay que darle la oportunidad a la iniciativa privada que en la mesa y en lo que puede ofrecer más adelante eh, pueda ejercer cierta autonomía sobre su capacidad económica. Súper, eso cabal, me hizo recordar lo que mencionabas de la nueva ley de competitividad que pues ahora está en el país, que creo que también viene
no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionabas, pero creo que justo también viene a buscar esa transparencia, digamos, por ejemplo, en las contrataciones públicas, ¿verdad? De qué empresas son las que van a hacer la calle, a quién le van a comprar el cemento, a quién le van a pagar para la construcción de la carretera, de tantos pasos a desniveles que andan haciendo también por todos lados. Entonces creo que justo es como hacer como ese enlace de que, como tú mencionabas, todo está conectado de alguna manera, ¿verdad? Bueno, ya para ir terminando, desde pues tal vez lo que has podido ver en un otro lugar, bueno, siempre hablamos como de que es bastante, no es tan apropiado, digamos, cuando se busca que se adapten modelos de extranjeros al país sin la debida contextualización pues debidos procesos de adaptación a la realidad del país. Pero alguna experiencia, algún proyecto que hayas visto tal vez en la región latinoamericana que pueda servir de referencia para el país. Primero te quiero agradecer porque creo que el espacio se presta a mucha información. A veces creo que uno habla un montón de cosas y tal vez no todo es tan comprensible. Igual invitar a quienes deseen ampliar del tema, ¿verdad? A leer o pues que puedan buscar ahí en redes sociales, buscarme si necesitan alguna ampliación de la declaración que di. Pero por otro lado te puedo decir, mira, no hay país en el mundo que no tenga problemas de tránsito. No hay ni un solo país en este mundo. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene los países europeos, lo tiene los países latinoamericanos, nosotros, los países asiáticos. El tema de la movilidad siempre va a ser un problema y siempre van a haber mecanismos para mermar la problemática, no para solucionar. Entonces, esa es la primera premisa. La segunda creo que tiene que ver más con que busquemos las soluciones de adentro hacia afuera, las más locales, como los estacionamientos, como el tema del transporte público. Una clara solución podría ser que el sistema de Transmetro rebase las líneas del área de la ciudad y vaya a los otros municipios y que tengamos un sistema interconectado en toda la ciudad y el departamento de Transmetros, ¿verdad? Entonces, no hay soluciones de afuera que puedan ser más efectivas que las que ya tenemos y que no están siendo optimizadas o capitalizadas. Esa es la segunda premisa. Y la tercera es que como hay problemas de tránsito y movilidad en todo el mundo, hay soluciones de todo tipo. En México hay 5 sistemas de transporte público: el metro, el bus, el metroriel, el aerometro o el aerobús que le llaman ellos, y el sistema de bicicletas interconectadas. En Medellín hay 7 modelos de transporte público. Entonces yo creo que les invitaría a las autoridades a reimaginar el transporte no como un gasto, sino como una inversión del bienestar, ¿verdad? Que un metro es caro, va a ser caro hoy, dentro de 5 años va a ser 2 o 3 veces más caro. Toda solución es cara y la mejor solución es la que podamos aplicar hoy. Porque en la medida en la que vamos sumando soluciones, vamos a ir mermando el problema, ¿verdad? Y no solo es crear más instrumentos o aparatos de movilidad como lo son el transporte, también es crear más gobernanza en la población y conciencia. Porque si yo dejo de usar, si ellos me ofrecen el transporte, yo dejo de utilizarlo y yo no lo uso, entonces no estoy haciendo una diferencia. Pero si yo me educo, exijo, uso y cambio el modelo de mi vida, muy probablemente vaya a mejorar la situación de la movilidad en el país. Perfecto, Kevin, la verdad es que increíble, o sea, creo que señora entrevista esta, te agradezco bastante por aceptar la invitación, porque wow, o sea, qué montón de información, como decíamos, esto da para mucho.
Así que, bueno, ya lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo, así que te agradezco un montón por tu disponibilidad, por el tema. La verdad es que qué interesante, ¿sabes? No conocía como muchas cosas de la temática y lo dijiste de una manera tan comprensible, que espero que pues igual todas las personas que nos escuchen les pique más la curiosidad, ¿verdad? Y puedan seguir informándose y ahora estén más atentos ahora a este tipo de decisiones que pues toma el país y es necesario también involucrarse, ¿verdad? Entonces, gracias Kevin y te dejo ahí. No, a ti muchas gracias, Mariana, por el espacio, a Ciprevica por ser aliados estratégicos para las juventudes y para la población en general. Y pues ya saben que tienen aquí un aliado, de verdad, y que creamos en el proyecto del espacio público y la movilidad como un proyecto para el desarrollo y no para un proyecto del subdesarrollo. Perfecto, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo desde Ciprevica, pues nos seguimos escuchando en el siguiente programa.